Después de los anuncios de la última semana del gobierno que limitan mucho la compra de dólares en el mercado oficial, te voy a contar en este video las 4 alternativas que hoy están disponibles para dolarizarse en la bolsa argentina. Te cuento entonces 4 alternativas que están disponibles en la bolsa para dolarizarte, para ahorrar en dólares o para comprar dólares directamente. La primera es la tradicional operación de dólar bolsa o dólar MEP. Esto es comprar un título en pesos y venderlo en dólares. Acá lo que hay que aclarar es que no hubo cambios en lo que tiene que ver con las restricciones y la modalidad de la operatoria, que se sigue haciendo a través de transferencia bancaria. Vos transferís pesos a la gente de bolsa, haces la compra del bono con los pesos, esperás 5 días, el parking quedó en 5 días como estaba hasta el momento, y después podés transformar esos bonos en dólares billete que te van a transferir al banco y vas a poder retirar esos dólares billete de tu banco. Acá ten en cuenta que las restricciones que siguen vigentes son las que ya existían. Por un lado, para personas humanas o personas físicas, podés hacer esta operación siempre y cuando no hayas comprado dólar oficial en los últimos 90 días o no tengas vigente un crédito a tasa cero en el caso que seas un trabajador independiente o monotributista. Si la operación la hace una empresa, hay básicamente 2 restricciones. Una es no tener vigente una línea de crédito a tasa subsidiada, las del 24% que dieron los bancos en los últimos meses, ni tampoco tenés que haber recibido asistencia, los famosos ATP, para el pago de salarios, para justamente verificar que la persona o la empresa que hace esta operación cumple con estos requisitos. El agente de bolsa te va a hacer firmar una declaración jurada similar a esta que estamos poniendo en pantalla. La segunda posibilidad para dolarizarte en la bolsa es la compra de bonos en dólares. Esto más ahora que han surgido los nuevos bonos a partir del canje de la deuda pública argentina. Acá tenés que tener en cuenta que los bonos en dólares se pueden comprar con pesos a un tipo de cambio de 130 actualmente, según el último registro que tenemos el viernes. El mismo número que uno puede tener como referencia para el dólar bolsa. Es decir, que estamos hablando de 10 pesos menos que el último registro que tenemos para el blue en la zona de 140 pesos. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que la compra de bonos en dólares, que en algún momento fue una buena opción, realmente es riesgosa. Esto hay que definirlo en función de tu perfil de riesgo, porque como vos tenés en pantalla en este momento, el punto es, uno puede ganar mucho dinero en términos de tasa anual si uno compra estos bonos y te los pagan en tiempo y forma hasta el vencimiento. Las tasas son las que tenés en pantalla, indicada en la columna que dice TIR anual. Y ahí ves que hay tasas del 13%, de casi el 13% en algún caso, para bonos que han bajado mucho esta semana. Fíjate la variación que tenés en pantalla, baja del 7%, del 8%, del 9% y hasta el 10%. Esto implica que los bonos argentinos son incluso más riesgosos desde el punto de vista de la variación de precio o de la cotización que incluso las acciones, por ejemplo, de Estados Unidos o acciones extranjeras. Este es un dato para tener en cuenta, pues si bien uno dolariza la inversión comprando con pesos bonos en dólares, que te van a estar pagando el capital y los intereses con dólares billete, la realidad es que es una inversión riesgosa y no es para cualquiera. Tenés que analizar si estás dispuesto a tomar una posición en una inversión con este tipo de riesgo. La tercera opción que muchos plantean para dolarizarte es comprar acciones argentinas. ¿Por qué sería dolarizarse? Porque, por ejemplo, hay acciones como Grupo Financiero Galicia, como Banco Macro, como YPF y tantas otras que cotizan en Estados Unidos en dólares, con lo cual uno podría estar, considerando que estos son activos que tienen un valor vinculado a la evolución del dólar. Esto es cierto, pero la realidad es que estamos hablando, por supuesto, de otra inversión de mucho riesgo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta última semana, las acciones argentinas bajaron más de 13% en promedio. Es decir, más que los bonos y mucho más, por ejemplo, que las acciones de Estados Unidos. El índice Nasdaq en Estados Unidos, el Nasdaq 100, que agrupa las mayores empresas tecnológicas, bajó en la semana 1,36%. Y fíjate que en Estados Unidos se habla de una caída de la bolsa. E incluso el Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, cayó 0,64%. Entonces, cuidado, las acciones argentinas también son una inversión de mucho riesgo, más allá de que hoy coticen a solo el 17% de lo que valían
en el máximo nivel que alcanzaron a principios del año 2018. Es decir, hoy tenemos que hablar de una caída de 83% desde principio de 2018 a la fecha, con lo cual muchos podrían decir, es una alternativa interesante, pero atención con el riesgo. La cuarta opción que te doy para dolarizarte en la bolsa es una de la que hemos hablado mucho en videos anteriores y que de hecho se ha extendido notablemente a tal punto que hacemos referencia ahora a los CDRs o acciones extranjeras en la bolsa argentina, como la llaman otros, que actualmente hay periodos, por ejemplo la última semana, donde se llega a negociar más en Argentina de este tipo de certificados que representan acciones extranjeras que de las propias acciones argentinas. Lo que te muestro aquí son las variaciones que tuvieron la última semana. Las acciones tecnológicas que te mostrábamos en ese video son de beta más alto, con lo cual es probable o muy probable que en un mercado alcista suban más que el promedio, pero también en contextos bajistas como el actual que caigan más que el promedio. Mirá las variaciones. Tesla descolló con una suba semanal de 18,63%, incluso en un mercado bajista, y el resto de las acciones tuvieron caídas más significativas. En algunos casos, fíjate como el de Amazon, con caída del 5,18% en una sola semana. Acá queda claro que acá hay mucha volatilidad en este tipo de acciones tecnológicas, pero que esa volatilidad juega para arriba y para abajo. Tesla subió mucho y el resto bajó incluso más que el promedio que marcaron los índices. Ahora tenés este otro grupo que destacábamos en ese video de la semana previa, que corresponde a acciones de sectores mucho menos volátiles, de consumo, de salud, que te dan otro tipo de opciones, menores fluctuaciones. Vos ves ahí el promedio de baja semanal que te estamos mostrando en pantalla, que incluso en algunos casos terminó con saldos positivos, como McDonald's, que subió 1,04%, o Johnson & Johnson, que subió 0,95%. En síntesis, de cualquier manera y como concepto general de este grupo de acciones, que no es el único, hay muchas de características similares que están cotizando en la bolsa argentina, acá lo que tenés que tener en cuenta es que tenés la posibilidad de tomar posición en activos en dólares, en este caso acciones extranjeras a través de CDRs, pero con menor volatilidad que el promedio de la bolsa, o por lo menos uno debería esperar eso cuando uno mira el coeficiente beta de estas acciones, que representa la volatilidad histórica que han tenido con respecto al comportamiento de los índices de mercado. Por último, te cuento que si vos querés revisar todos los CDRs que están habilitados a cotizar en la bolsa argentina, que te repito, podés comprar en pesos, podés visitar el sitio del Banco Comafi, que es el banco que se encarga de llevar adelante el programa de CDRs aquí en la bolsa local. Acá tenés, entrando al sitio de Comafi, todo el detalle de los CDRs habilitados a cotizar en nuestro mercado. Hasta aquí entonces este informe sobre 4 alternativas para dolarizarte que hoy tenés en la bolsa argentina. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.